biotecnología y bioética y decidí poner una segunda sección a esta plática donde quiero hacer una autocrítica de un científico, en este caso de una científica, ¿no? O sea, yo. Mi vida profesional inició absolutamente del lado de la biotecnología, de la biología molecular. Soy bióloga de profesión. Después tuve oportunidad de realizar estudios de posgrado en ciencias bioquímicas en el Instituto de Biotecnología y de repente me topo con la bioética, ¿no? Y la bioética, cuando yo creía que era una persona muy abierta y que podía dejar permear muchísimas ideas nuevas, pues porque finalmente un científico debe estar siempre muy abierto, siempre nos jactamos de que no nos gustan los dogmas, de que buscamos la verdad. De repente me cuesta trabajo empezar a incorporar algunas ideas, justamente de bioética, y de eso es de lo que les vengo a hablar. He tenido la oportunidad también de cursar diplomados en bioética aquí en la UNAM, por el PUB y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y espero que por favor me interrumpan. Normalmente, si no hay demanda de opiniones, opinen nada más. Y si hay mucha demanda de opiniones, la mano es lo ideal para que se pueda asignar como un turno. Vamos viendo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, también hago algunas preguntas en las que me gustaría que participaran. Y bueno, no sé si aquí haya gente con mucha experiencia en biotecnología, pero seguramente sí sé que hay mucha gente que sabe de tecnología, ¿no? ¿Alguien me podría dar una definición de tecnología? Digo, yo les puedo dar una definición de diccionario y se las voy a dar, pero quiero saber sobre qué estamos trabajando y sobre qué estamos hablando. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, igual ahorita se empiezan a animar. Bueno, es que no es con esto, ¿verdad? Perdón. ¿Tú me las pasas? Ah, perfecto. Bueno, pues como podemos ver en la definición de diccionario, la tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la humanidad. Fíjense muy bien, echen mucho ojo sobre todo en satisfacer los deseos de la humanidad. Desde ahí empezamos. Ahora, si ya les di una definición de tecnología, ¿quién me ayuda, aunque no se la sepa a la perfección, una definición de biotecnología? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Ahora, toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados. Ahorita hablamos de sus derivados. Para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos, ¿qué les vendría a la mente como derivados que podríamos usar en biotecnología? Bueno, enzimas, algunas moléculas, algunas hormonas. ¿Alguien que quiera darme algún otro ejemplo? Los desechos de la sangre. Ah, ok, células. Una célula es la mínima unidad de la vida, pero como dice su compañera, de ahí, por ejemplo, yo podría rescatar de la sangre una proteína, la hemoglobina, o algunas moléculas que son comercializadas, por ejemplo, para la diabetes, que es lo que se inyectan las personas que la sufren. Los plásmidos. También los plásmidos son un derivado de algo vivo, es un producto biotecnológico. ¿Qué se inyectan las personas que padecen de diabetes? Insulina, ¿no? Y muchas de ellas están comercializadas. No necesariamente son derivados directos, sino en la actualidad, debido a cómo ha avanzado la ciencia y la tecnología justamente, ahora existen productos recombinantes. Es decir, si yo necesito la hemoglobina humana o alguna otra proteína humana, puedo hacer que una bacteria la produzca para mí, a nivel industrial. Bueno. Pero la biotecnología no empieza
hace 10 años, ¿verdad? Desde que el humano es humano ha visto cómo podría hacerse de algunos bienes, algunos suministros a partir de lo vivo. Y justamente los clásicos ejemplos datan del 4000 antes de Cristo y siempre se nos dio pues, la fermentación, ¿no? Alguien que se fijó que cuando los determinados frutos estaban en contacto con el ambiente, es decir, las levaduras, en aquel entonces no se sabía que eran las levaduras. Las levaduras tienen una maquinaria enzimática que permite la fermentación, y de ahí los vinos, ¿no? Hasta en la Biblia ya se narra cómo Noé se pone una guarapeta, y cómo estas técnicas hasta nuestros días, refinadas, pero las seguimos usando. La diferencia aportada por la ingeniería genética en la actualidad es que el hombre ya sabe usar, ya entendió casi a detalle cómo es el comportamiento de las células o de los organismos que utilizamos, y hemos aprendido a modificarlos y a manipular casi cualquier organismo en función de nuestras necesidades. ¿Por qué les digo que casi cualquier organismo? Por ejemplo, ¿por qué nadie ha escuchado del frijol transgénico? Hemos escuchado muchísimo del maíz, el arroz. ¿Alguien ha escuchado del frijol transgénico? También hemos escuchado del algodón. Hay plantas, hay organismos que no permiten o no son sujetos de transgénesis tal y como la conocemos hoy día, ¿no? A pesar de todo lo que conocemos al día de hoy, hay la naturaleza, la biología, los individuos, las especies, tienen particularidades que no hemos entendido del todo. Pues esto lo quiero leer porque justo esta diapositiva, la que sigue por favor, esta diapositiva me la pasó una profesora de biotecnología de la Facultad de Ciencias, ¿no? Yo en la Facultad de Ciencias he tenido la oportunidad de impartir tanto la clase de biotecnología como la clase de bioética, pero no podía traerles exactamente lo que yo daba en biotecnología, pues porque ya está muy sesgado hacia la bioética. Yo ya integré las dos. Estas se las traje de cómo se da tal cual, ¿no? En la carrera. Y si la leemos, ¿me ayudarías a leerla, por favor? Sí. La biotecnología se ha venido desarrollando desde el origen de la humanidad, inmersa en anhelo humano por obligar a la naturaleza y ponerla a su servicio. Así, los primeros cultivos de maíz o papas datan de 8 siglos antes de Cristo, y solo unos siglos más tarde el hombre aprendió a producir pan y otros productos como el queso, la cerveza y el vino. La domesticación, de esta diapositiva quiero resaltar que la domesticación de las especies ha sido una de las cuestiones que biotecnológicamente se empezaron a hacer de manera muy naif, muy inocente. Si pongo a esta cabra junto a esta otra y hago que se crucen, ¿qué tal si de repente ya mi rebaño tiene las patas más altas y ya las garrapatas no le saltan, ¿no? Pero yo tengo que poner juntas a esos dos tipos de cabra, no eran dos tipos de especie, solamente eran variedades, o pongo estas dos variedades de planta. Yo no sabía qué sucedía, pero se cruzaban los pólenes a los pistilos, etcétera, etcétera, hembras con machos, quiero decir, y de repente salía una fruta que, además de más olorosa, era más jugosa, ¿no? Y me doy cuenta, a veces con ensayo-error, de que puedo obtener cosas de la naturaleza. Y otro punto interesante que me gustaría que notaran para continuar la plática un poco más adelante es el anhelo humano por doblegar a la naturaleza, ¿no? Cambien el doblegar si no les gusta por cualquier sinónimo. Y la que sigue, por favor. Bueno, y desde entonces se avanzó lentamente en nuevos procesos biotecnológicos hasta los siglos XVII y XVIII, momentos en que se sentaron las bases de la microbiología moderna, pues, lo que permitió avanzar con un crecimiento prácticamente exponencial hasta la actualidad. En muchas áreas de conocimiento, particularmente en ciencia, primero hubo un avance, digamos, lento a través del tiempo y de repente se catapulta, tanto que a la fecha, si alguien gusta saber cuál es el genoma, digamos, si ustedes tuvieran el interés de saber qué genes tiene el humano y la mosca de la fruta, pueden entrar a bases de datos y verlo,
Ahora el problema es, no nada más ustedes, la gente de, no sé si haya científicos en el público, pero la gente que nos dedicamos a cuestiones científicas, a veces estamos rebasados por la cantidad de datos. ¿De qué te sirve tener a veces tal cantidad de datos si no tienes las mentes para analizarlo? O sea, de verdad, los secuenciadores, lo vamos a ver en un momento más en los ejemplos, vomitaron datos. Esa es la expresión correcta. Y nosotros no estábamos listos para contenerlos sí, para analizarlos no. Bueno, y entonces hice un timeline de qué nos llevó a la biotecnología moderna, solo para que, porque seguramente muchos eventos o los vieron en la primaria, o en la secundaria, o en la prepa, o en los anuncios de hace 2 días en algún noticiero, algún periódico, o somos consumidores todos de técnicas de ciencia y de biotecnología. Entonces, les pediría que si me quieren ayudar con la lectura para que no sea tan aburrido, empezamos por aquí, si es contigo, por favor. Y cada uno va leyendo, si quieren, así. ¿No? 1796. Si tienen alguna duda, me interrumpen, me dicen, me comentan lo que necesiten. Jensen desarrolla la primera vacuna contra la viruela. Y los problemas bioéticos de las vacunas están en boga al día de hoy. ¿Sí han escuchado de eso? ¿Sí? 1809, Jean-Baptiste Lamarck formula la primera teoría de la evolución biológica. Dentro de su obra Filosofía zoológica, hace notar que hay caracteres adquiridos por los individuos que son heredados por sus descendientes. La que sigue, por favor. En 1859, Darwin publica El origen de las especies, donde se establece que la diversidad de los organismos biológicos se debe a las modificaciones acumuladas a lo largo de las generaciones sucesivas. Respecto a estos dos autores, lo que les quiero decir, no nada más es que tiene un profundo impacto a nivel biológico, ¿no? Saber que la generación espontánea de Adán y Eva se venía abajo, sino que sí, la especie humana, como cualquier otra especie, tiene antecesores. Es más, tenemos ancestros comunes, dependiendo de dónde vaya el árbol. Imagínense el impacto que estos argumentos pueden tener en la bioética cuando decimos que por qué ha de haber tanta diferencia en trato, en consideración moral hacia una persona, o sea, hacia un Homo sapiens, hacia un simio, hacia un pez, ¿no? ¿Dónde está la línea? ¿Qué nos hace tan especiales? Nada más para que vayan poniendo atención en esto. 1866, Gregor Mendel descubre a través de su experimentación con chícharos la existencia de las unidades heredables, a las que posteriormente se les denomina genes, responsables de las características de la progenie. Dichas características poseen varias versiones o alelos para un mismo gen. Por favor. De 1869, Friedrich Nietzsche describe la nucleína, un ácido que se encuentra en el núcleo celular del esperma de la trucha. Posteriormente, esta molécula será conocida como DNA. DNA es la manera correcta de decirlo en todos los idiomas. ADN no existe. La que sigue, por favor. 1905, William Bateson. acuña el término genética para nombrar a una nueva disciplina de la biología. Esta disciplina estudia los genes y a la herencia. 1909, Wilhelm Johansen propone los términos fenotipo y fenotipo para hacer la distinción entre los rasgos genéticos y la apariencia individual de los organismos. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y luego pueden seguir ellos dos que fueron saltados. Justamente el saber que existen secuencias de DNA, que existen genes, que existen secuencias que no necesariamente todas llegan a término para ver cómo, para el fenotipo, es decir, cómo lucimos exteriormente. Esto nos lleva a pensar que somos muy parecidos entre la misma especie, pero también respecto a otras variamos por muy poco, me refiero a porcentajes muy cerrados. No sé si han visto qué tan diferentes somos en porcentaje que un chimpancé, ¿no? ¿Se han preguntado por qué también dentro de una misma especie somos tan distintos? Bueno, por cuestiones de genotipo y fenotipo, entre otras cosas. En 1900, Thomas Woods Morgan y sus colaboradores elaboran los primeros mapas genéticos en la mosca de la fruta. La teoría cromosómica queda confirmada con estudios de color de ojos en dicha mosca. 1912, William Henry Flagg y su hijo William Lawrence Flagg demuestran que es posible reducir la estructura atómica cristalina de la materia a través de rayos X. Esta herramienta será crucial para la determinación de la estructura del DNA
Esto puede ser que les parezca incluso cero relevante, o sea, que los nucleótidos sean representados por 4 letritas, pero esas 4 letritas le dan sentido a todo lo que está vivo y las combinaciones, ¿no? Ya hablando de aminoácidos, tenemos 20, ¿no? Los que conforman todas las proteínas. Pero solo con 4 nucleótidos hacemos todo. Todo, bueno, en esta Tierra, no sé si, la verdad es que no me he puesto nunca a pensar realmente si exista vida en otro planeta, pero en este planeta es así, ¿no? La persona que sigue, por favor. 1928, Franklin Griffith establece que las bacterias de Streptococcus pneumoniae son capaces de transformar a otros organismos su información genética. Adicionalmente, reporta que el material genético es termoestable a altas temperaturas. ¿Qué te dice, o qué les dice, abiertamente que conteste quien quiera, a qué te suena la palabra transformar? O sea, esta bacteria es capaz de transformar de manera natural. Pero si nos fijamos cómo la naturaleza opera, esa es la chamba de todos los días de un biotecnólogo. ¿Cómo lo hace la naturaleza? ¿Cómo lo puedo replicar yo? ¿A qué les suena esa transformación? Hay un cambio, en este caso, de la necesidad de una bacteria. Sí, no sé si va por ahí exactamente lo que quiero preguntar, pero la transformación, como la podemos aterrizar en la biotecnología actual, es la famosa transgénesis. ¿Sí? ¿Esta bacteria de manera natural? Sí, pero esta transgénesis, cambio de material genético, así como genotipo, determina el fenotipo, por lo tanto, en el caso de las bacterias, pueden ser son diurnas y otras no. Normalmente, su compañero tiene razón, no nada más esta bacteria, sino la bacteria más famosa que hace la transgénesis tal y cual se hace la transgénesis en plantas. Mucha gente cree que la transgénesis es una invención de un biotecnólogo. No, es un descubrimiento natural de una bacteria que, a ver si no quedó mal porque se me va el nombre ahorita, pero si no ahorita se las digo, que causa tumores en plantas, ¿no? De hecho le dicen la bacteria de la agalla porque hace bolas en las plantas. Los científicos, los observadores, los biotecnólogos se fijaron que es capaz de inyectar su DNA adentro de las células de la planta y entonces la hace transgénica, porque además esa planta, además de tener su propio DNA, tiene el DNA de esta bacteria, que en cuanto me acuerde se las comento, ¿no? Pero muchísimos también, qué bueno que se toca el tema, muchísimos de las técnicas de la biotecnología que existe actualmente es porque la gente se ha fijado en cómo opera la naturaleza y de ahí hemos hecho los cambios. La verdad es que no hay tantas invenciones como creemos, hay más descubrimientos con cambios. La persona que sigue, por favor. En 1938, Rudolf Signer, John Kaspersen y Heiner Hammerstein presentan sus resultados sobre el peso molecular del ADN. Es entre 500.000 y 1.000.000 de átomos, por lo que el tetranucleótido podría ser un politetranucleótido. Agrobacterium tumefaciens, antes de que se me olvide. La pueden googlear y pueden saber muchas cosas de esa adorable bacteria. La que sigue, por favor. William Thomas Absburg y Francis Bell publican que el espaciado regular del DNA es 3,4 Angstroms, ajá. La que sigue, por favor. Pásate para adelante si quieres. Es 1941, George Becandre y Edward Tatum formulan la teoría de un gen, una enzima, la cual enuncia que los genes, además de estar involucrados en el proceso de la herencia, dirigen la síntesis enzimática y por tanto las funciones metabólicas de los seres vivos. El que sigue, por favor. Bárbara McClintock encuentra el genoma es dinámico. Usando el modelo del maíz, McClintock descubre que los genes pueden moverse a lo largo de los cromosomas. A los genes móviles se les denomina transposones. ¿Quién sigue? En 1949, Erwin Chakra caracteriza la composición diferencial del DNA respecto a sus bases purinas y sus bases pirimídicas. Purinas y pirimídicas. Estas no son púricas. En la añadidura encuentra que la cantidad de timina es igual a la de citosina y que la cantidad de adenina es equivalente a la de guanina.
¿Qué va? 1949, Roger Colette Vendrell, junto con André Bohm, revelan que el contenido del DNA en las células sexuales era la mitad que el de las células somáticas. Si se fijan, muchos de estos resultados pueden parecer aislados, pero si los siguen, es como ir descifrando cómo es que la vida se mueve, cómo es que la vida se hereda, cómo es que la vida transforma otra vida, cómo existe la reproducción donde los organismos diploides, es decir, como nosotros, papá aporta, mamá aporta, ¿no? Y de ahí viene la recombinación. O sea, estos datos nos van dando mucha evidencia que a la fecha esto se vende en una clínica de fertilización in vitro en una cantidad estúpida de dinero, ¿no? Y empezó como hallazgos que en aquel entonces tal vez representaron un premio Nobel o representaron efectivamente un hito en su momento, pero muchísimos de estos investigadores, de estos científicos, jamás se hubieran imaginado a qué punto iba a llegar y que tal vez sus descubrimientos se iban a enfrentar a la crítica bioética. El que sigue, por favor. ¿Tú? ¿Él? ¿Sigue? Ah, ok. ¿Quién sigue? 1953, James Watson y Francis Crick deducen la estructura del DNA, una doble hélice antiparalela con pareo de bases específico. Para completar su modelo, Watson y Crick usan los datos obtenidos por Rosalind Franklin, los cuales le son positivos por ¿Provistos? Wilkins. Esta diapositiva me parece interesante porque realmente yo creo que a muchos de estos autores ni los biólogos los tenemos en nuestros recuerdos más que Watson y Crick, ¿no? Watson y Crick son como el ícono de la biología molecular, del DNA, de la investigación respecto a esta molécula informacional. Y la ciencia no la hace una persona, ¿no? La ciencia es colectiva. La ciencia la hace el pasado y por supuesto se va reconstruyendo en el futuro. Dice un profesor que los científicos tenemos uno de los trabajos más ingratos porque pareciera que es como obligación de la siguiente generación contradecirte. Es más, si tú con datos me contradices, tú estás muy bien, ¿no? La que sigue, por favor. 1954, George Gamow revisa sobre la composición del código genético a base de triadas de nucleótidos. ¿Quién sigue? 1955, Sillo descubre el número exacto de cromosomas en las células humanas, 46. ¿Quién sigue? 1955, Arthur Comber aísla a la enzima DNA polimerasa. DNA polimerasa es la enzima encargada de duplicar, hacer una y otra vez las copias necesarias para, de manera natural en los organismos. Y por supuesto, quien se haya fijado cómo funcionaba, la llevó al famoso PCR, que te permite amplificar cualquier cantidad de secuencias nucleotídicas que quieras, ¿no? Otra aportación de la biotecnología. El que sigue, por favor. ¿Ya no? Entonces, acá adelante, y ya no vamos a pasar todos, afortunadamente, no crean que está tan larga, ya vamos a acabar. La que sigue, por favor. 1955. No. 1958. Matthew Messelson y Frankenstein describen cómo la replicación del DNA es semiconservativa, es decir, cada cadena de DNA se replica de forma tal, cada nueva doble hélice replicada se conforma de una cadena de la hélice original y una cadena nueva sintetizada. 1959. Franco Jacob y Jacques Monod plantean que el RNA mensajero es el intermediario entre los genes y las proteínas. La que sigue, por favor. En 1961, Marshall Ehrenberg y Johann Ulrich Mann muestran la primera correspondencia codón-aminoácido, dando inicio a la traducción del código genético.
¿Los conoces? Ah, muy bien. Es que pensé que sí porque lo pronunciaste muy bien. El que sigue, por favor. 1966, Nirenberg, Mattei, Leder, Corana, entre otros investigadores, completan la información del código genético. A todo esto, ¿alguien sabe qué es el código genético? Se dice por ahí que es universal. Es universal. Cuasi universal. Pero Las mitocondrias no quieren seguir las normas. Ahí no hay plumón, pero el código genético, de alguna manera se tiene... ¿Hay plumón? De alguna manera se tiene que pasar de los nucleótidos a los aminoácidos. Y entonces, pues, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es esa traducción? De hecho, en biología por eso se llama traducción. Si yo tengo A, G, C y T, y con esas letras tengo que hacer todo. Todo. ¿No? Tengo 4. Pero tengo 20 aminoácidos. Y de estas combinaciones, de estas posibles combinaciones, tengo que obtener 20. Las combinaciones posibles son que sean directas, por ejemplo, por cada nucleótido hay un aminoácido. ¿Puede ser eso posible? No, porque tengo 4 y tengo 20. ¿Sería por duplas? no. No. ¿Por qué? Porque solo podría tener 16. ¿Sí? Pero si tengo 3, tengo la oportunidad de tener 64 aminoácidos. ¿Sí me siguen con esa multiplicación? Entonces, si nada más necesito 20, algunos dicen por ahí que, bueno, 20. Si nada más tengo 20, ¿qué hago con los otros 44 que me sobran? ¿O no sirven para nada? A esto me refiero que estas combinaciones de tripletes pueden ser esta, puede ser esta, puede ser esta, ¿no? Y tienen un significado. No sé si han escuchado por ahí los aminoácidos que conforman las proteínas. El triptofano, que es uno de los más famosos. La leucina. Pero ahí todos los codones, ahora sí que todos codifican también. No. Hay algunos que no, pero hay algunos aminoácidos que no solamente tienen una posibilidad, tienen 3 o tienen 4. Hay algunos que solamente tienen una posibilidad y sobre todo algunos tripletes significan inicio de la lectura, es decir, aquí véngase la polimerasa, y otros significan stop, porque si no, ¿dónde se para? ¿No? El genoma, el código genético es redundante. Bueno, este era un pequeño breviario cultural, por si alguna vez se había preguntado por qué. Como lo descubrieron, pues hubo muchísimos experimentos alrededor, pero las matemáticas eran contundentes, no podían ser 2, o sea, no podían ser duplas, ¿no? Tal vez hubieran podido ser combinaciones de 4, pero entonces hubiera sido una cantidad muchísimo mayor de posibles codones. Pero a mí me curioso de la cuasi universalidad, ¿no? De los mitocondrios, porque entonces, ¿qué pasa según la teoría de simbiosis y evolución? Los mitocondrios, o sea, llegar donde fuera. La prevalencia del código genético y de que la mayoría de las especies usemos los mismos codones para los mismos aminoácidos significa que efectivamente hubo un ancestro común. Las mitocondrias, al parecer, pudieron haber tenido un ancestro común, pero ya no tuvieron, ¿cómo lo diré? A la fecha, las mitocondrias, hay una teoría de la endosimbiosis, justo como dice su compañero, en la cual una bacteria se metió a otra célula y entonces para verse cobijada, parasitar, y se quedó con su propio genoma, ¿no? Entonces lo que hizo fue pasar la mayor parte de sus genes al núcleo del nuevo hospedero. Por ejemplo, yo me meto aquí, ¿no? Que esta es la célula completa, le paso la mayor parte de mis genes al núcleo de la célula huésped, que yo estoy parasitando, y entonces esas células pudieron seguir evolucionando. Sin embargo, yo me quedé de 200,000, me quedé con 4 genes, y me los quedé, y así se quedaron. Probablemente por eso no tienen la misma universalidad que los demás
organismos actualmente vigentes, ¿no? Sin embargo, creo que es muy buena pregunta y me gustaría investigarla más. El que sigue, por favor. Ay, perdón. Si se han preguntado cómo le hacen los biotecnólogos o los biólogos moleculares o los ingenieros en biotecnología para poder meter a propósito, o sea, no al azar ni a propósito, secuencias de DNA en otras, ¿cuáles serían las tijeras moleculares, ¿no? Porque de alguna manera tienes que cortar y de otra tienes que coser, ¿no? Pues las enzimas de restricción son las tijeras moleculares. La que sigue, por favor. En 1962, Herbert Boyer y Stanley Cohen desarrollan la tecnología del DNA recombinante. La que sigue, por favor. El que sigue, por favor. Monroe, Cohen, Chan, Boyer, Goodman, Kelly consiguen la replicación de transcripción de un gen nuclear de la rana Xenopus en Escherichia coli. Muchos de los ejemplos anteriores que se han visto de transferencia era una transferencia natural, por ejemplo, de una bacteria a una planta, ¿no? De cómo una bacteria puede infectar a un eucariota, ¿no? Las bacterias son procariotes, los animales, las plantas, las levaduras son eucariontes, es decir, núcleo verdadero, pero es la primera vez que se puede hacer la inserción del gen de una rana, ¿no? A una bacteria. Entonces, esto es, biotecnológicamente fue súper relevante. La que sigue, por favor. Bueno, y antes de que sigan, y ahora igual a ustedes ya les tocó la generación en la que, o incluso a mí, ¿no? Porque pues, yo no había nacido, la verdad, en 1973, no quiero presumir que soy muy joven, pero ahora vemos las cuestiones de Dolly, o hemos llegado a ver seguramente un gato fosforescente en internet, y no nos parece tan escandaloso, ¿no? Nos parece como, órale, la ciencia y sus ociosidades, o esto para qué me va a servir a mí, ¿no? Pero ya no nos parece tan fuerte, pues bueno, pero hay antecedentes de que en algún momento, siempre hay una primera vez para todo. El que sigue, por favor. En 1975, Fred Sanger y Alan Maxson y Roger Hilbert desarrollan métodos de secuenciación de DNA. En 1976, Herbert Boyer funda NTech, la primera compañía de ingeniería genética. Esta parte es importante porque no es que antes no hubiera gente interesada, pero aquí ya se muestra con mucha claridad de que la biotecnología y los avances de este tipo se pueden capitalizar. Y es la pura billetiza. La que sigue, por favor. 1977. Richard Roberts y Philip Hart descubren instrucciones no codificantes en los genes eucariotas a los cuales denominan integros. El que sigue. 1981. John Gordon y Frank Rudolph insertan secuencias de DNA en óvulos fecundados de ratón. Hasta el momento, alguna de los escalones por los que fue caminando la biotecnología, ¿les ha parecido escandaloso? ¿O a todos les ha parecido, pues, es lo que se espera de la biotecnología, ¿no? Pues, o sea, creo que ahora sí suenan como muy tranquilos, pero en su momento, contextualizando, todos son escandalosos. Claro, son escandalosísimos, ¿no? Incluso este comentario se los pensaba hacer al final, pero ya lo quiero hacer, ya no me puedo aguantar. ¿Qué tienen en común todos los casos que hasta el momento han hecho favor de leer conmigo? Hablando, por ejemplo, de exitoso o fracasado. Bueno, detrás de cada uno de los, no de cada uno, pues sí de la mayoría de todos estos hallazgos, ha habido premios Nobel. Pero, ¿otra cosa? Hay también mucha gente que ha descubierto cosas o ha investigado cosas y se muere más pobre que nadie, ¿no? Igual que los grandes artistas que murieron sin ver un peso en sus bolsas y ahora sus pinturas se cotizan en las casas de arte más fregonas del mundo, ¿no? Lo que quiero decirles que tienen en común todas ellas es que son puros casos exitosos. Por cada caso exitoso, ¿no? Y exitoso, por supuesto,
En el caso de Gordon y Ruddle, que insertaron secuencias de DNA en óvulos fecundados de ratón, pues seguramente para ellos eso fue muy exitoso. Habría que preguntarle al ratón, ¿no?, si le pareció exitoso, pero ese es un tema que vamos a ver más adelante. Me refiero a que todos son casos exitosos. Aquí, todos los fracasos de la ciencia y la biotecnología no están en esta lista, ¿no? Un ejemplo clave es cómo Pasteur le inyectó a un niño que estaba padeciendo la rabia, así con todo lo que da, una vacuna directa, ¿no?, sin purificar, sin haber probado primero en experimentos o en otro tipo de animales diferentes al humano. Se la inyectó y el chavito vivió y se curó. Y Pasteur, bueno, es un ícono de la biotecnología y de la ciencia. Pero ¿y si el chavito se hubiera muerto por la irresponsabilidad de este que nada más lo agarró y le inyectó para ver si se le quitaba la rabia? Hubiera pasado como un asesino de niños en la historia, ¿no? Entonces, también con esto lo que les quiero decir es que todos estos casos pasan haciendo pompa de ellos, pero por cada uno de éxito, ¿cuántos fracasos hay atrás? Y no son fracasos, no se imaginen a un investigador sufriendo y, ay, es que no me salió, porque los científicos tenemos que tener mucha tolerancia a la frustración. La experimentación, dice un jefe gringo que tuve, que por eso se le llama research, ¿no? Porque search and research, o sea, y de verdad, o sea, es dificilísimo que a alguien le salga cualquier experimento a la primera, que tengas un descubrimiento a la primera. La serendipia también nos ha acompañado. Hay muchos experimentos que se dieron por, híjole, así salió y ya la hice, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto, de todos los experimentos que no han salido, muchísimos de ellos, o todos, se hicieron usando organismos vivos, ¿no? Por cada experimento notable que sale, ¿cuál es el precio que han tenido que pagar individuos? Ahora ya está regulado y en humanos ya no se puede legalmente, tienen que entrar a un consentimiento informado, pero ¿cuántas personas también fueron usadas? ¿Cuántos animales? ¿Cuántas plantas? ¿Cuántas células germinales, ¿no? Que de repente así nos importan más las células germinales del humano y, ay, Dios mío, es que ya el momento de la concepción nos importa muchísimo más, al parecer, que un conejo adulto, ¿no?, con sistema nervioso central. ¿Cuántos individuos humanos y no humanos han estado involucrados en también la construcción de toda esta lista, pero que hay muchísimos fracasos detrás, ¿no? No pudo haber sido de otra forma. El que sigue, por favor. En 1982 crea la base de datos GenBank de NIH, la cual reúne todas las secuencias de ADN de acceso público que además incluyen anotación. El que sigue, por favor. 1982, Andrea Marian y Sam Elster de Hewlett Packard crean Access Biosystems, expertos en secuencia genómica automatizada. 1983. 1983 se diseñan y construyen las primeras plantas transgénicas por M. Montalvo y colaboradores. 1986, que inventa la técnica de reacción en cadena de polimerasa, conocida como PCR, con la cual se puede amplificar de manera exponencial un fragmento particular de DNA. 1987, Walter Hilbert crea el Genome Code, institución dedicada a la asociación y comercialización de los datos genómicos. 1989, primera aprobación de pruebas de campo con algodón genéticamente modificado. ¿Me pasas esa y la otra, por favor? Ahí en el aspecto comercialización de los datos genómicos, que ya tendría que despertar la conciencia. Sí. Y es muy curioso lo que dice su compañero en el sentido de que claramente cuando se empezaron, Hewlett Packard, por ejemplo, ¿qué le va a andar apostando a algo que no valga? ¿No? La transgénesis en plantas. Si alguien no hubiera visto, si DuPont, si Monsanto no hubieran visto ahí una mina de oro, a mí esa investigación, ¿qué me importa? Como tantas investigaciones que se hacen y se van a la basura, ¿no? Pero justo, qué bueno que lo ven
o que en esta aula se puede ver de esa manera, porque no falta quien de verdad todavía puede creer que muchos no dudo que varios de los científicos o de los biotecnólogos románticos hayan pensado que su experimentación y sus datos hayan servido para salvar el mundo, ¿no? Que sobre todo cuando estamos jovencitos nos encanta pensar así, que mis experimentos van a salvar al mundo del hambre. El arroz dorado, que es un arroz transgénico, por supuesto que podría no nada más incorporar algunas cuestiones nutricionales para poblaciones en Asia, ¿no? Pero a mí la verdad es que como Monsanto, yo lo que quiero es tener maíz transgénico, quiero dominar el área, quiero dominar el mercado, quiero que los agricultores dependan de mí, quiero yo venderles su tortilla o el maíz con el que hacen su tortilla a los países que originalmente podrían hacerla, y así el expansionismo para donde gusten. Pero realmente venden a veces sus ideas como, es que vamos a quitar el hambre, vamos a erradicarla. Necesitamos transgénicos porque no hay comida. Hay comida, no está bien distribuida, ¿no? Que es algo muy diferente. La que sigue, por favor. Nos vamos a saltar esa. ¿Quién sigue? 1997, comercialización de los primeros cultivos biotecnológicos resistentes a insectos y herbicidas, maíz, soya y algodón, aprobación de comercialización en México de estos productos para consumo humano, realización de las primeras pruebas de campo con algodón resistente a insectos en el norte de México. Ah, no, del norte de México. Ah, sí, ya ahí se queda, es que esta iba abajo, perdón. La que sigue, por favor. 1998, funda la compañía Celera, cuyo objetivo es secuenciar el genoma humano en 3 años. El que sigue, por favor. 2001, el proyecto Genoma Humano publica el borrador de la secuencia del genoma humano en Nature el 15 de febrero. Celera publica la secuencia del genoma humano. 2008, Houston-based in Georgia developed a vaccine FDA approval pending. Es la primera terapia clínica para cáncer utilizada para reemplazar el gen codificante para las proteínas. Hay otra cuestión que en la actualidad tienen en común todos estos hallazgos. Todos estos hallazgos biotecnológicamente que tengan una aplicación pues actual, valga la redundancia, todos o casi todos tienen algún problema o algún dilema bioético. El que hayan leído, ahorita lo vamos a ver, pero los transgénicos, el proyecto Genoma Humano, ¿no? Si se revela, ¿qué tal si me lo piden? Y entonces en el trabajo van a saber que tiendo a tener cáncer y entonces no soy una persona contratada para ese trabajo, o las aseguradoras, cuando se den cuenta de que puedo padecer artritis reumatoide por mis factores genéticos, no van a querer asegurarme porque soy un enfermo absoluto para ellos, etcétera, etcétera. Pero ahí ya hay una regulación. ¿Hay una qué? Ahí ya hay una regulación. La FDA es la que se encarga, ¿no? de aprobar o desaprobar, bueno, básicamente el empleo de medicamentos, ¿no? La droga, finalmente. FDA, sí. Federal Food and Drug Administration. Sí. Sí, ya debe haber una regulación. Se ha venido regulando, pero la FDA tampoco son unos santos, o sea, entra lo que ellos quieren, ¿no? Y ahora también, si se fijan, la FDA, aprobado por la FDA, hay una nueva moda. Antes todos, o sea, se pretendía que los transgénicos iban a solucionar las cuestiones de hambre, le iban a poner más vitamina a determinados alimentos, iban a ser más nutritivos, más jugosos, más lo que sea. Y de repente, lo que está de moda, porque también existe la tecnofobia, ¿no? Que también vamos a hablar un poquito de ella, también existe la biotecnofobia, es así de, yo un transgénico, o sea, me lo como y me van a salir escamas, que tampoco es cierto, pero ahora lo orgánico, lo FDA Organic, tiene un valor agregado. ¿Por qué? Porque está libre, me aseguran que está libre de transgénicos, porque no fue cultivado con probablemente
ni cerca de herbicidas tipo el Roundup, o ¿cómo se llama el otro? Se me fue el nombre, pero lo comercializa Monsanto junto con el resto de sus transgénicos, que es el glifosato, etcétera, etcétera. Y entonces ahora hay una moda como de, ¿no? De, a mí no me acerquen un transgénico porque si me como algo que vino si me como un gen de la fresa, ¿qué tal si me empiezan a salir pecas? ¿No? A mí. Cuando todo el tiempo comemos DNA, o sea, también hay que estar informados, o sea, digo, un DNA transgénico hay que ver qué regulación y qué efectos podría tener, pero nos metemos a la boca todo el tiempo DNA, hasta de estar que aquí alguien estuvo antes que yo, le hago así y me chupo la mano, pues me estoy comiendo el DNA humano, y ni les digo de otras miles de manzanas, pollo, lo que quieran comerse, darle un beso a alguien, estás comiendo el DNA todo el tiempo. Y de repente, ay, no, es que si me como el DNA, bueno, entonces tampoco hay que tener este tipo de ideas cerradas y poco pensadas. La que sigue, por favor. 2008 se publica el reglamento de la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. ¿Les sigo? A nivel mundial, más de 3.3 millones de agricultores se dedican a la producción y comercialización de cultivos genéticamente modificados en 125 millones de hectáreas en 25 países del mundo. En México se sembraron 85.000 hectáreas de algodón genéticamente modificado en fase experimental. Por ejemplo, en Europa, no sé si han escuchado que los europeos sí han entrado como en mucho rechazo a que Monsanto o cualquier otra compañía biotecnológica venda semillas transgénicas porque ellos no están dispuestos a cultivarlo, ¿no? En sus tierras. Pero, ¿quién va a alimentar a sus animales? De ganado, ¿no? La ganadería, un negocio redondo. Finalmente, la mayor parte de la soya y muchos granos que comen estos animales, soya principalmente, no es para consumo humano. La soya transgénica es para consumo de reses, es para consumo de cerdos, es para consumo de algo que de todos modos te vas a comer. No estoy diciendo que ahí te venga el gen todavía, no, pero a veces entramos en esas contradicciones de, a ver, yo quiero que el cerdo que comas sea orgánico. Pues, ¿qué comió ese cerdo? ¿No? Digo, si me voy a poner tan exquisito, hay que saber exactamente de dónde proceden todas las cosas. La que sigue, por favor. 2010. Bacterias. Bacterias transgénicas que pueden detoxificar aguas contaminadas con petróleo. Por ejemplo, si existen todos estos hallazgos, también hay otra cosa muy notable en este timeline que me han ayudado a leer. ¿Por qué las cosas que son realmente notables, que les vemos una aplicación biotecnológica hiperbenéfica? ¿Cuándo han oído que en los derrames de Shell o en los derrames de cualquier compañía petrolera, esos buques que se derraman igual, cualquier flota, cualquier nave que esté extrayendo petróleo en zonas profundas del océano, estaba leyendo el otro día, que por más limpias que sean, por más controladas que estén, claro que hay derrame de petróleo hacia el agua. Pues si estas bacterias existen, ¿por qué nos piden pelo? No sé si le han escuchado que dona tu pelo para que entonces absorba el petróleo y ¿por qué? Porque implican un costo, ¿no? Ajá, pero pues también una planta transgénica es costosísima. Pero genera un buen negocio. Exacto. Es redituable. ¿No? Y finalmente, ok, contaminé el océano. Como todo se arregla con dinero en este mundo, pues le pago un dinero a, no sé si fue en aguas internacionales, no sé a quién, pero si fue en aguas ya de determinado país, pues no sé, le pago a la Secretaría de Ecología o yo qué sé, pues una lana. Eso no es reparar los daños. Pero en este caso, a mí me pregunto dos cuestiones. Una, si puedes, si estas bacterias funcionan en un ambiente con la salinidad. Funcionan. No es que no funcionen, sí funcionan. Ok, una. Y la otra es, ¿cuáles serían las consecuencias secundarias de meter bacterias en el sistema? Pues eso es una buena pregunta porque siempre que introducimos cualquier organismo nuevo a un ecosistema que no conocían, claro que puede tener implicaciones, pero ¿qué implicaciones peores puede tener que tener un derrame petrolero en el mar? Habría que ver. No, esos datos sí los tenemos, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, a mí me sonaría fantástico, ¿no? Usted derrama el petróleo,
Pues yo creo que va un poco más, como dice tu compañero, es un objetivo mercantil, que a mí ni me va ni me viene. Me voy a gastar más dinero en investigación y ver cómo produzco en cantidades suficientes estas bacterias, que pasando un dinero y decir, perdón, no me importa cuántos pelícanos ni especies marinas estén muriéndose, pues igual hacemos campañas con Greenpeace, ¿no? Le doy un dinero a Greenpeace para que vea que yo estoy pidiendo pelo, ¿no? Para que absorba, y entonces la gente se siente involucrada y se siente menos culpable, y yo ya como empresa hasta me veo, no sé si han visto el logo, socialmente responsable, ¿no? La que sigue, por favor. 2011. Court of Appeals for Federal Circuit diseña sobre la posibilidad de patentar genes. Se permite siempre y cuando dicho DNA no exista de manera natural. ¿Qué opinan? Hay gente que cuando se descubrieron quiso patentar los genes, ¿sí? Y sigue habiendo, se descubre algo natural y yo lo quiero patentar como mío. Digo, si fueran católicos, estoy compitiendo con Dios. ¿Quién lo hizo? A ver, tú, yo lo quiero patentar primero porque tú no lo patentaste por tonto, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Es posible patentar lo que ya es genético? ¿Lo que qué? ¿Que ya se conoce como código genético? No como tal, pero claro que han habido intentos de patentar cosas, o sea, patentar genes naturales, ¿no? A lo que se ha llegado, a la regulación que se ha llegado después, se ha ido a la corte de los países, y a lo que se ha llegado es que no se puede patentar un gen de manera natural, solo lo puedo, por ejemplo, vaciar en una base de datos, ¿no? Yo vi este gen del erizo de mar, que si se le, no sé, que se traduce en una proteína que, no sé, limpia el agua de tóxicos, por decir algo. Pero no se puede patentar porque no es mío. Pero si yo le meto una A, si yo le pongo una GCT o le hago modificaciones, lo corto, lo edito, le meto, entonces ya no es un gen natural y lo puedo patentar. ¿Tú querías decir algo? ¿No? Paco Bolívar seguramente tiene patentado plásmido. Sí, pero ese plásmido, él lo que hizo fue ver como un plásmido es como un bacteriófago, es un parásito de bacterias que sabe entrar a las bacterias y transformarlas de manera natural. Paco Bolívar, que es pues un ícono también en México respecto a la biotecnología, tiene su clásico plásmido que es el PBR 40210, ese es el de Beverly Hills, ¿no? Pero es PBR. Él lo pudo patentar, claro, porque no es la secuencia natural. O sea, él le puso sitios donde pueden haber cortes de enzimas de restricción, le puso sitios donde donde es muy conocido un sitio de multicloning, es decir, pues sí, para clonar, para poderle meter, eso ya está diseñado y entonces ya lo puedes patentar, ¿no? Sin embargo, esto ha tenido muchísimo revuelo a nivel de biotecnología, o sea, que puedo patentar y que no. La insulina, precisamente, La producción de insulina recombinante, sí. Pero yo no puedo patentar la insulina humana. O sea, yo no puedo decir, aunque la hubiera descubierto hoy, ay, la patento porque yo la descubrí. Pues no la puedo patentar. Yo puedo, claro, tener un Nobel o puedo publicar muchos artículos como primer autor de ese hallazgo, pero no lo puedo patentar. Entiendan que una patente finalmente es sobre una invención, ¿no? Es propiedad intelectual. Pero al final de cuentas, esa patente siempre vas a patentar algo porque te puede dejar viviendo, ¿no? Sí. Pues es el fin de todo. O sea, me llamó mucho la atención cuando escribiste lo de qué significa la tecnología, ¿no? Creo que una parte decía satisfacción de necesidades humanas. Nos hemos dado cuenta que en el sistema económico en el que vivimos, eso no es el fin. El fin es el dinero, el fin es lo que pueda redituarnos. Ya no las necesidades humanas, eso pasó a segundo término. Por eso, por ejemplo, las bacterias transgénicas, existen un sinfín de tecnologías que pueden reparar el mundo, los contaminantes, pero no las van a llevar a cabo porque no son redituables, generan muchos costos para algunas empresas y no van a hacer porque el fin ya no es que el humano esté bien, que el ser humano esté bien, el fin es generar dinero. Y eso se me hace claro, más grande y nunca se va a poder avanzar porque sigue operando bajo esa lógica. Claro, y es una cuestión de justicia, ¿no? Finalmente todos los hallazgos científicos, biotecnológicos, deberían cuando son útiles para la humanidad, deberían de ser para la humanidad. Y resulta que solo son para quien puede pagarlos.
¿no? Que son muy pocos humanos. La que sigue, por favor. Y, sí, la que sigue, por favor. Bueno, y entonces vamos, es más, por el tiempo igual me voy a saltar algunas diapositivas, yo te digo cuáles. Y bueno, lo que les quería mostrar con esto es que, la que sigue, por favor. Ajá. Ajá. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, quiero llegar aquí, ¿no? Y todos estos casos, ninguno ha estado exento, como les dije, de que para llegar a esos éxitos o llegar a comercializarlos, no se haya abusado, explotado, no nada más de otros seres vivos, también de otros seres humanos, ¿no? Y hubo, ahora es como un biotecnólogo o como un científico debería integrar el conocimiento bioético para sus estudios. ¿Ustedes creen que sea necesario? ¿Son dos áreas diferentes? ¿No tienen nada que ver una cosa con la otra? Sí. ¿Y por qué en la Facultad de Ciencias de la UNAM hace 3 semestres no se daba la materia de bioética? Porque, o sea, del hecho de que sea correcto, conveniente, no significa que sea realidad. ¿Sí? ¿No? Incluso nosotros mismos aquí en la facultad no tenemos como esa visión, ¿no? Yo participé en la mañana en una mesa de oncología fresca de la tecnología y precisamente presenté un trabajo sobre el principio de precaución y responsabilidad. Y uno de los compañeros de mi colegio me dijo que la filosofía no tiene nada que ver ahí, la filosofía tiene que encargar de otras cosas, no tiene que estar metida en estos aspectos, porque si decimos que la tecnología, las tecnociencias implican, sus aplicaciones implican riesgos, es estar hablando en términos peyorativos de lo que hacen los científicos. Me queda así de, o sea, como de dónde sacas que cuando yo digo que las implementaciones tecnocientíficas conllevan riesgos, estoy menospreciando el trabajo de un científico. No, sino todo lo contrario, o sea, yo al menos considero que es necesario, porque hay cosas que algunos científicos no logran ver, ¿no? Como el asunto de que todas las invenciones y las aplicaciones de lo que hacen tienen un impacto social. O sea, más allá de que lo hayan hecho con recursos públicos o con recursos de la iniciativa privada, hay un impacto en la sociedad. Y un impacto en el ambiente. Y un impacto, o sea, más allá de las cuestiones antropocéntricas que son válidas, ¿no? También la bioética, mientras más amplia sea, pretende ser más incluyente, ¿no? No nada más incluirnos a nosotros y nuestras necesidades, sino también, o sea, hay cuestiones que van desde la contaminación. Podemos decir, es que el agua no está viva, ¿no? Pero ¿dónde, o sea, qué necesita la vida para florecer? ¿Cuáles son los sustratos de la vida? Aunque no sea la mía, porque somos muy inmediatistas y muy de mirada corta, somos incapaces de ver que si se está contaminando cruelmente el mar Adriático, eso me puede afectar a mí, ¿no? Que si mataron a 700,000 migrantes en no sé dónde, y, pues, ¿a mí qué? No son mis derechos humanos, ¿no? Somos muy en corto, y ampliar la visión, como dice su compañero, me parece muy bien, y entonces esto de bioética lo voy a dar un poquito después y me voy a saltar entonces al punto en donde él nos deja para que sea más interesante. ¿Le puedes dar clic y yo te digo dónde? Ahí. Bueno, lo que él hablaba hace ratito, que es tu tema, el principio precautorio, yo quisiera preguntarles de todos esos hallazgos, ¿cuál creen que haya pasado por un análisis de principio precautorio? ¿Todos saben lo que es principio precautorio? ¿Nos quieres ayudar a contárnoslo o lo leemos en la...? Yo preferiría que tú lo dijeras, si a eso te dedicas. El principio precautorio, su nombre lo dice, es un principio jurídico que dice que cuando se va a llevar a cabo una implementación tecnocientífica deben evaluarse los costos y los beneficios que esa implementación conlleva. Cuando la evidencia científica no nos dé certeza sobre el impacto negativo de esta implementación, entonces debemos actuar de forma prudente y buscar vías alternas para llevar a cabo la implementación de una tecnología. Es como una reformulación de la prónesis aristotélica, ¿no? De actuar con cierta prudencia, con cierta cautela, porque desconocemos de todas las consecuencias que nuestros actos tienen.
¿Ustedes creen que alguno de estos investigadores, o es más, que muchos científicos actuales, les interese siquiera plantearse pasar sus métodos o sus experimentaciones o sus objetivos por un principio precautorio? Pues no. ¿Por qué? Porque la filosofía no tiene absolutamente nada que decirnos. O sea, nosotros somos aparte, por favor entiéndanlo, ¿no? Entonces aquí viene la parte del título donde sea autocrítica de un científico, y les voy a dar un ejemplo que es muy paradigmático. Y como pueden ver en la diapositiva, y como lo explicó su compañero, cuando haya un peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. El medio ambiente, o sea, también entra lo que haya dentro del medio ambiente, incluyéndonos a nosotros, ¿no? El caso paradigmático, no sé si han escuchado de Mario Molina, un premio Nobel, emergió de aquí de la Facultad de Química, y él hace algunos buenos años ya empezó a notar en sus experimentos que compuestos fluorocarbonados podían estar dañando la capa de ozono. Obviamente él no se fue no viajó hasta donde está la capa de ozono real para hacer los experimentos ahí. Como buen científico, llevó las condiciones a un laboratorio en condiciones controladas, pero él tenía evidencia preliminar en la que se veía que estos compuestos que vienen en refrigerantes, en los clásicos sprays que salieron del mercado, o sea, la verdad es que sí me gusta contarlo porque sí salieron esos productos del mercado. De hecho, los roll-ons de los desodorantes entraron con mucho más fuerza porque antes todos los desodorantes eran en aerosol, ¿no? Él tenía evidencia, no total, sino parcial, de que este compuesto que muchas corporaciones y muchas corporaciones, muchas marcas en el mundo estaban usando para venta al público y para cuestiones industriales, podían tener implicaciones o daño irreversible a la capa de ozono. Para un científico, ¿qué creen que signifique tener medio los datos? O sea, imagínense que ustedes son mis jefes, todos así, yo soy el estudiante, y llego, ¿tienen tutorales aquí? ¿Sí, no? ¿Tutorales? Sí, los tutores que van viendo que tu tesis vaya y... ¿Sí? Imagínense que ustedes este es mi ¿cómo se llama? Ustedes son mi comité tutoral y tienen derecho a preguntarme lo que quieran y yo les vengo a presentar mi trabajo porque estoy en el primer semestre de la maestría en biotecnología, ¿no? Y llego, oigan, es que tengo unos datos preliminares que dicen que la capa de ozono tal vez está siendo dañada por este compuesto, pero quisiera ya decirlo al mundo, o sea, quisiera ya que nos pusiéramos en contacto con transnacionales, con compañías serias, es más que abriera un foro y decir esta información al resto de la gente. ¿Ustedes qué me dirían como mis teachers, como mis jefes? ¿Estás seguro? No estoy segura. Claro, si no estás seguro, o sea, ¿sabes qué? O sea, salte de aquí hasta que tengas unos datos firmes, vienes. ¿Qué más me dirían? Pues tengo estos pocos datos preliminares, profesora, pero yo creo que si no tenemos tanto tiempo, o sea, tenemos que detenerlo ya, porque yo puedo tener mi tesis de maestría y hasta de doctorado en el tema, pero hasta en 5 años. Y en 5 años, si seguimos contaminando así, pues no sé qué futuro nos espere. ¿Tú qué me dirías? Ay, sí, preciosa, públicalo. ¿Qué me dirías? ¿Lo puedo llevar a un congreso? ¿Podemos intentar publicarlo con su nombre? Porque tú eres mi jefa, ¿no? Obviamente yo soy el primer autor y tú vas de corresponding. O sea, tú eres el que da la cara ante la revista y ante la comunidad científica. ¿Podemos publicarlo, maestra? Y qué vergüenza, ¿qué tal si no es cierto? O sea, ¿qué tal si Mario Molina se hubiera equivocado? Otra vez, los casos contrarios. ¡Claro! Pasa a la historia como el peor científico, el más alarmista, el más amarillista, el que quiso dar los datos. O sea, para la ciencia es muy importante, si quieres publicar un dato de primera vez, no lo vas a andar diciendo
porque alguien te roba tu idea y lo publica en Nature y tú ya no publicaste nada. No, y le hubieran dado el premio Nobel, y hubiera Claro. dado espacio. Claro, y hubiera sido totalmente distinta la historia. Pero él tiene algo muy a su favor. Su arrogancia epistémica, que aquí seguramente eso se va a entender muy bien. Su arrogancia epistémica, su orgullo de cientifiquito, porque él ya era un investigador, ¿no? Su temor al rechazo de, híjole, pero es que si me equivoco me voy a quemar. Es que toda la comunidad científica, si me equivoco, me va a linchar. Él en ese momento dijo, primero, antes de ser científico, soy un ciudadano. Tengo obligaciones, no sé si lo dijo con esas palabras, pero se dio cuenta que tenía obligaciones morales para con los demás, más que un currículum que cubrir, ¿no? Pero hay una cosa aquí también que había que tomar en cuenta, pues si su trabajo lo hubiera hecho en México, quién sabe si hubiera tenido la reputación que tuvo, porque su trabajo realmente lo hizo en Estados Unidos. Bueno, pero eso no pasó, eso ya no lo podemos saber, ¿no? Pero las repercusiones, o sea, porque el estar apoyado por personalidades de la ciencia en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero Carl Sagan es un ícono también de la divulgación y ha sido vilipendiado por todo el mundo, y es gringo, conoce a mucha gente en el medio, ¿no? Y ha sido vilipendiado por sus ideas, algunas de principio precautorio. Puede ser una combinación de todo, no digo que no, tuvo suerte, le cayó bien a algunos. Justo leyeron sus datos y dijeron, puede ser. O sea, el daño inminente es tan grave, bueno, el posible daño es tan grave, que vale la pena frenarlo, aunque no sucediera. Vale la pena, ¿no? Y se hizo oír. Y él recibió los premios y publicó ya con certidumbre esos datos muchísimo más adelante, ¿no? Primero fue frenar justo la emisión de estos gases. Y aquí me voy a pasar hasta acá, a la autocrítica, porque qué tal si no me da tiempo y no me lo voy a perdonar. La autocrítica de un científico. Bueno, como hemos visto hasta ahorita, y creo que Mario Molina, no nada más debería ser para nosotros, porque si le dices a un científico, ¿por qué Mario Molina es un ejemplo para ti? Ay, porque se ganó el premio Nobel y era súper listo y sabía sacar unos datos bien fregones y convenció a la gente porque era una persona... A ver, además, ¿por qué? Porque él, con conocimiento de causa o sin ella, empleó el principio precautorio. Se fijó en cuestiones bioéticas dentro de su profesión, que normalmente nos negamos a aceptarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque son suposiciones. Ay, lo que tú estás diciendo no está demostrado. Pues no, pero también existen justamente posibilidades, tablas de daño, tablas de riesgo, comparaciones costo-beneficio. Que no nos guste verlas es diferente, ¿no? Bueno, entonces, como hemos visto, la ciencia y la tecnología son actividades humanas que yo aquí no voy a negar jamás que han aportado numerosos beneficios a nuestra especie, principalmente. Algunos podrían decir, ay, pues también a los perros, porque se inventaron vacunas para que no les dé rabia y entonces ya los podemos tener en nuestra cuenta. Pero principalmente a nuestra especie y por nuestra especie. Sin embargo, su construcción a través de la historia, como les he venido contando, no ha estado exenta ni de abusos, ni de violaciones, ni de prácticas desproporcionadas por parte del ser humano. ¿Qué quiero decir con desproporcionadas? O sea, lo que yo quiero obtener como un dato, ¿realmente va a salvar a la humanidad? O lo que quiero es titularme y tener un artículo. ¿De verdad eso vale que yo vaya y arponee ballenas en el mar de Cortés para comprobar que no tienen parásitos? ¿No? Pues a veces la ciencia no se para por eso y creemos que la bioética nos coarta. O sea, nos están limitando. O sea, momento. En México todavía tenemos la oportunidad de decir, ay, yo a la bioética me lo salto. Pero hay muchísimos países en los que los comités son absolutamente necesarios para publicar datos donde hayan sido involucrados animales al menos, ¿no? Tienes que demostrar que un comité avaló que tú fueras al mar de Cortés, o sea, antes de que empezaras el proyecto, no al final. O sea, que tú fueras al mar de Cortés a arponear ballenas porque era un proyecto genial para demostrar que no están parasitadas.
O sea, ¿de verdad no tenías otra idea? O sea, ¿no pudiste recurrir a otra opción? ¿No tenías alternativa? ¿No pudiste ver parasitosis visual? O sea, digamos con fotografía. O sea, si vas a gastar tanto en tu tesis, o sea, no había otros métodos, no había de verdad otra forma de hacerlo. Para eso son los comités. Aquí todavía estamos en la transición. A mí me gustaría particularmente que esa transición ya no se tardara tanto. Y bueno, los excesos que hemos cometido no solamente han sido hacia otros humanos, sino hacia pues, los animales, las plantas, los ecosistemas y el planeta, o sea, también la parte abiótica, ¿no? La tierra, los minerales, el agua, el aire. Y la forma de generar y enseñar, o sea, también ha sido muy importante en cómo hemos ido validando como científicos que nada nos impida obtener el conocimiento per se. ¿Qué conocimiento? No importa. No importa si ese conocimiento es válido, no importa si ese conocimiento es valioso, no importa si ese conocimiento tiene aplicación, no importa si ese conocimiento es conocimiento por conocimiento. Y hasta me parece que estoy escuchando a mis profesores de los primeros semestres de que el conocimiento es valioso solo por ser conocimiento. Puede ser, pero la pregunta que está detrás es ¿a costa de qué se obtuvo? Tal vez a ustedes, si nos vamos a los campos nazis, ahorita nos indignaría a todos, ¿no? Y realmente a nivel de fisiología se obtuvo muchísima información de cómo funciona el cuerpo humano con los experimentos que se hicieron en personas contra su voluntad. Pero bioéticamente tiene todas las objeciones del mundo, ¿no? Nos es mucho más difícil verlo en animales, en plantas, y no nos vayamos para atrás con el clásico ejemplo de los nazis, la cuestión de Tuskegee, que sucedió en Estados Unidos, donde a afroamericanos se les dejaba tener una enfermedad bacteriana para ver cómo evolucionaba la enfermedad, la bacteria. Y ya existía la penicilina, pero como eran iletrados, eran negros, pues tenían relaciones sexuales porque la bacteria se transmite vía sexual, pues tenían relaciones sexuales, quién sabe cómo, ¿no? Pues no quedó atrás. El gobierno gringo acaba de pedir una disculpa a Guatemala porque hizo el mismo experimento después de que fue prohibido en Estados Unidos, lo hizo en Guatemala, ¿no? Bueno. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué a veces los científicos sentimos que estamos en el derecho de saber a cualquier costo? Pues esto también tiene antecedentes históricos, y uno de ellos es que la naturaleza debía ser subyugada, dominada y puesta al servicio del hombre. ¿A alguien le suena esto a algo religioso o es algo científico? Es mágico, fundamentalmente religioso. ¿A qué te suena? ¿En qué parte del...? La Biblia, por ahí en alguna parte dice que le echó a los animales y para que el hombre se enseñoreara. La que sigue, por favor. ¿Me ayudas a leerla, por favor? ¿Lo anterior? Lo anterior legitimó en la ciencia de manera secularizada. Esto es muy importante. A nosotros, los científicos, ni quien nos diga que somos, puede haber un científico que crea, ¿no? Tenga creencias religiosas, pero en la ciencia, o sea, ni quien nos diga que nosotros somos dogmáticos o creemos cosas religiosas sin pensar, porque a nosotros se nos da muy bien pensar, y somos súper analíticos y no tenemos dogmas de fe, ¿no? Pero esta idea es justo un claro ejemplo de cómo está permeada la religión hasta en el más ateo y hasta en el que se sienta más científico. Ahora sí, perdón la interrupción. Lo anterior legitimó en la ciencia de manera secularizada la muy permeada tradición cristiana. Y Dios dijo al hombre: llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Explicitando así que el ser humano puede decidir y experimentar sobre sus subordinados, los seres vulnerables e indefensos. El ser humano rompió con el resto de la naturaleza con el objetivo de controlarla y apostó por prácticas desproporcionadas que no fueron consideradas ni insustentables ni injustas. ¿O en su momento ustedes creen que para la Alemania nazi era injusto llevar a judíos a campos de concentración? De hecho era hasta legal, ¿no?
Sigue. De hecho, durante siglos, las universidades han participado en la formación de científicos orientados hacia la idea de si puede hacerse, hay que hacerse. Es verdad, ¿no? Es duro hacer esa crítica a la universidad, porque bueno, para mí esta universidad, o sea, me lo ha dado todo, ¿no? Pero también eso no me exime de hacer una crítica del sistema, de mi persona, de incluso mis profesores. Por eso le llamé a esta segunda parte la autocrítica, ¿no? Esta crítica es para mí, o sea, es para mí también, ¿no? Yo de verdad sí estudié pensando de que si se puede hacer, se ha de hacer. ¿Cuál es el límite? Pensar que el conejo tal vez tenga intereses propios y quiera vivir, pues es un animal, ¿no? Pensar que tal vez si trabajo con tejidos que vienen del siglo XXI de mujeres que tienen cáncer de útero, híjole, pues es que ya me tengo que ir a la fiesta, pues ahí se quedan para mañana, ¿no? Si se echan a perder, pido más. Cuando ni siquiera me pregunté si había un consentimiento informado, tal vez el problema o las importancias y la importancia y las implicaciones que tuvo la obtención de ese tejido para esas personas. Porque cosificamos todo. Los científicos tendemos a cosificar a nuestros modelos de estudio y eso es gravísimo. Un conejo ya no es un ser sintiente y además tenemos todo para saber que eso que está ahí no es un objeto. Sabemos que tiene sistema nervioso central, sabemos que tenemos ancestros comunes, sabemos que provenimos, que todos los vertebrados y todos los mamíferos tenemos cosas que se parecen y sienten y tienen un cerebro que recibe y entonces por los ojos puede ver y si se hace para atrás es que está rechazando, pero a mí no me importa, porque es una cosa que yo necesito para experimentar. Y como es una cosa, también por eso la puedo dejar para el otro día, porque puedo conseguir otra. ¿No? La que sigue, por favor. ¿Por qué sentimos a veces que la ciencia no debe ser juzgada? ¿Por qué creen que también incluso ha permeado en la sociedad de, oye, pues hicieron estos experimentos y sí, pero pues son científicos, o sea, no los juzgues, ¿no? O sea, es que se tiene como la creencia, bueno, socialmente muy arraigada de que los científicos van por el bien y entonces todo lo que hagan está justificado, porque pues el fin justifica los medios, claro. Tienes que matar conejos o personas que sean con tal de bien. Claro, y además es valorativamente neutro, ¿no? Y además es valorativo. ¿Perdón? El científico tiene todo el conocimiento, ¿no? Claro. Lo está haciendo porque está Claro. completamente consciente de las consecuencias, ¿no? Y él sabe más que nosotros. Claro. Nosotros no podemos ni siquiera opinar de lo que está haciendo. Claro. O sea, no eres ninguna autoridad para venir a decirme que mis únicos pares son mis colegas. Y los expertos en todo somos nosotros, ¿no? Y qué bueno que lo tocas porque justo existen mitos en torno a la comunidad científica que se han ido transmitiendo de generación en generación, incluyendo las universidades. Depende, si es otro científico, lo discutimos. Pero es que si es un filósofo o un ser que anda a pie por la calle, híjole, yo creo que no, lo dejamos para otro día, ¿no? No, pero, o sea, Estoy siendo irónica, estoy siendo sarcástica. pero me refiero a que la competencia entre los científicos. Pero justo es dentro del gremio sí se permite ese tipo de... Es más, ni siquiera nos tenemos que conocer. Tú publicas el artículo que contradice todo lo que tú dijiste. Y si tienes los datos, mira, tú. Y eso también lo vamos a ver. Solamente al gremio científico le damos chance de que nos contradiga. Las cartas al editor. Cartas al editor, pero qué mejor que el artículo científico completo. No una carta al editor. Yo te publico y digo, como dijo, ¿cómo te apellidas? Como dijo Meneses, porque yo te tengo que citar, ¿no? Como dijo Meneses en el 2014,
descubrimos que esto no es completamente cierto, puesto que hicimos estos experimentos reiterativamente en todas las especies que enunció y encontramos un común denominador de tal y tal y tal, y entonces hemos demostrado que todo lo que se había dicho era realmente algo que no sucede así bajo las condiciones utilizadas en el experimento descrito. ¿Y tú? Por ejemplo, ahí se encontró acá en la oficina de patentes, todos sabemos que ahí abajo, pues era bien sencillo, decía, bueno, esto contradice el primer principio de la termodinámica, ¿no? O sea, no era tan necesario toda una publicación. No, porque finalmente si sirve, o sea, yo puedo patentar un tortillero y no tengo que explicar que la palanca y que el peso. Yo estoy patentando un tortillero que hace tortillas en forma de octágono y es muy exitoso. Ya, y es más, aunque no es exitoso, si yo quiero lo patento, porque yo lo inventé. Y seguramente si vas a la oficina de patentes está lleno de esas cosas. Bueno, entonces vamos a ver estos mitos, ¿no? La que sigue, por favor. O sea, que también, incluso esta de la presentación, que como tratar de probar que algo está mal, ni siquiera sea tanto porque las agencias gubernamentales que dan el dinero, si ven que tu investigación es innovativa, no te lo dan, ¿no? Entonces tampoco hay como un énfasis por intentar como remediar los errores que se han hecho porque no hay funding para estas cosas, ¿no? También es, si estoy entendiendo bien a su compañera, es cierto, los recursos, los grants, las becas, el dinero, no lo dan equitativamente a todos los proyectos, ni el Instituto Rockefeller ni el Instituto Planck. Y no estoy hablando mal de ellos, estoy dando ejemplos porque se me ocurrieron esos nombres. Claro, te digo, estoy dando ejemplos con así. Yo voy a apoyar a los proyectos que tengan que ver con los intereses en boga, ¿no? Ahorita, por ejemplo, es feo, pero si está de moda el cáncer, los proyectos que yo voy a auspiciar son los del cáncer. Y porque son la investigación que se necesita para que la gente que tiene dinero en los países primermundistas, ¿qué creen que sea más normal que de ahí? En un país como Estados Unidos. ¿Cáncer o cómo se llama esta que comes algo y que... Diarrea. Bueno, sí, pero la bacteria. Bueno, una diarrea tropical. ¿Para qué creen que haya más fondos? O para incluso diabetes, todas las enfermedades asociadas a la riqueza y al exceso, que se llamaron en algún momento enfermedades de ricos, ¿no? Porque existen las enfermedades de ricos y las enfermedades de los pobres. No significa que un pobre o un rico no se puedan enfermar, de lo contrario, pero la generalidad es que obviamente es más probable que alguien que vive en la opulencia y comiendo enloquecidamente porque el sistema de producción de su país así te lo ofrece, ¿no? Tengas un bloqueo coronario, a que te pique un mosquito tropical. La diarrea causa más mortalidad infantil que el inicio del cáncer. ¿Pero en qué país? Pues aquí. Pues sí, ¿a quién le importa? ¿No? Y entonces el dinero va a ir muchísimo más, los fondos, para proyectos que a mí me interesen. O sea, es como muy simple, ¿no? Simplemente el tratamiento que cueste más caro y que más tiempo pueda costear. Claro. Lo demás no importa. Claro, la depresión siempre ha existido, ¿no? Pero ahora se ha visibilizado y es una enfermedad de la clase media, media alta. Y bueno, esos fármacos también se van a las nubes, ¿no? Y por supuesto las neurociencias también han tenido muchísimo refuerzo y muchísimo financiamiento a partir de que esto está en boga, ¿no? Antes ni quien los pelara, eran como los raritos, ¿no? Que no me diga nadie. Bueno, El remedio contra la diarrea, pues es sencillo, conocido, mientras que el cáncer, yo estudio el cáncer, van a pasar un buen rato. Y a la Big Pharma... Se tiene que llegar a una medicina personalizada, que solamente van a poder pagar, Claro. pero la distribución de porque las condiciones fisiológicas en las que viven los niños, donde quiera, ¿no? O sea, fuera de las grandes ciudades, donde quiera, estamos pasando las diarreas, pues, no hay servicios médicos, los altos cuestan una lana, es una enfermedad de pobres, como
Y otra parte para complementar lo que dijo su compañera, es que efectivamente alguien descubre algo que a mí como corporación, que a mí como Estado, que a mí como industria no me conviene, ¿no? El clásico caso del cigarro. Ay, hay una relación directa entre el cigarro y el enfisema. Pues también tengo lana para contratar contra expertos y les meto la duda y al consumidor a ver qué hace. Y me resisto a aceptar que causa determinada enfermedad. ¿Cuántos años se negó el tabaco? Bueno, no el tabaco, el cigarro, que es diferente, porque si nada más fumáramos la hoja de tabaco es otra cosa. Pero, o sea, digamos, la producción de las tabacaleras, ¿no? De los cigarreros. Además es como contradictorio, ¿no? Porque si hay fumadores, se pueden enfermar, Claro. y si se enferman, les vendes medicamentos. Claro. Todos ganan. Claro. Menos la sociedad más vulnerable, nuevamente. No les pagas la pensión que esperaría ya de viejo. Claro. Haces unos estudios tremendos de ética. Y descubres. Trabajo estadístico donde dicen, bueno, lo prohibimos o no lo prohibimos. Si lo prohibimos, entonces la gente va a vivir más, entonces el Estado va a tener que pagar pensiones, etc. Y si no lo prohibimos, vamos a morir más pronto, y entonces cálculos hasta del espacio que van a... No, las aseguradoras tienen todos los estudios que te gusten. Todos. ¿No? Bueno, vamos a pasar a estos porque nos quedan 15 minutos y no me gustaría quedarme con las ganas de compartir esto con ustedes, que son los mitos del científico, que ya hemos visto unos aquí intuitivamente, pero vamos a ver exactamente cuáles son. El mito del noble científico. Posiciona al científico como un ser virtuoso cuya única vocación es la búsqueda de la verdad. Y es impoluto respecto a pasiones humanas, tales como la soberbia, la mentira, la codicia, la egolatría, la injusticia, la envidia, el dolo, entre otros. O sea, un científico sigue siendo una persona común y corriente de a pie. Y también escucha cantos de sirena, igual que los demás. O sea, tiene tentaciones. ¿No? No, ¿eso qué importa? No, me refiero a cuando hace su trabajo, ¿qué le importa más? ¿Realmente encontrar el dato que ayude a la población? O mejor, quiero ser nivel 1 del SNI. Yo quiero publicar lo que sea. Y si para eso tengo que esclavizar a mis estudiantes, quitar a quien no debiera de quitar del artículo, poner a alguien que no debo de poner en el artículo, o sea, eso es corrupción. Y luego nos imaginamos que el científico tiene como unos estándares diferentes al resto de los humanos. Cuando han salido los escándalos de personas que han cometido, por ejemplo, que se descubrió que tales fotos que se habían publicado, por ejemplo, donde se veían las cuencas o los globos oculares vacíos de los conejos, y luego se vio que el científico que había publicado esas fotos solo les había cerrado los ojos, creo que con Durex, y les había pintado con Sharpie los ojos, o sea, y creo que la publicación salió en una revistaza. Pero lo vemos así como, pero lo hizo un científico, ¿cómo fue? Porque es una persona como cualquier otra y tenemos los mismos defectos, ¿no? Que pintaba también a los ratones las puntadas, ¿no? A los ratones, empezaron los artículos, hasta que le remordió la conciencia y confesó su... Algunos lo confiesan porque son exhibicionistas, porque ¿cómo es posible que me los estoy cuenteando a todos y nadie se da cuenta? Porque ya otros estaban tomando como evidencia sus pseudo-descubrimientos para apoyar sus tesis. Imagínate. Yo hasta que dijo, no, o sea, eso no es cierto. Yo les dibujé las rayitas y las tomaba la foto, luego se las borraba y por eso se veía que no había... Bueno, y como cualquier otro humano corrupto, no significa que todos los científicos sean corruptos o que todos los humanos sean corruptos. Me refiero a que la distribución de la población es igual, es una campana de Gauss, ¿no? Habrá gente que sea muy corrupta, gente que sea nada corrupta y gente que es intermedia, que somos como los más normales, los grises, ¿no? No somos ni blancos ni negros, somos más grises. Pero en la comunidad científica, en el gremio científico también cabe todo. Y aquí viene otro ejemplo, otro mito, el de la libre investigación. Nos dice que cualquier investigación posible ha de hacerse, pues cualquier conocimiento presupone progreso humano. ¿De verdad todo el conocimiento que podamos adquirir es progreso? ¿O es progreso para todos? ¿No? ¿O de qué le sirve al humano progresar por sí solo? O sea, la vida
la evolución de las especies ha sido como un conjunto en el que plantas, animales, bacterias, animales humanos, estamos aquí porque tuvimos las posibilidades de hacerlo y obviamente en una cadena alimenticia, en una cadena trófica, en un flujo de energía biológica, todo mundo depende de todo mundo. Que ya vayamos al súper y entonces ya no necesitemos cazar ni recolectar y compremos una vaca en cortes así o una mantequilla en Tetra Pak. No significa que no necesitemos de otros, ¿no? Que no haya alternativas o no significa que todo sea progreso humano. ¿O a qué costo es este progreso? Es lo que quise decir. Por tanto, un científico debe sentirse libre de decidir, él y no la comunidad. O sea, ¿qué tal si la comunidad está escandalizada porque yo quiero tomar embriones o quiero tomar células germinales? O sea, ¿saben qué sociedad? Miren ustedes, así, porque no tienen nada que decir. A ver, perdón, también la sociedad, a través de sus impuestos, paga la educación de muchos científicos y financia los proyectos de muchos científicos. Y aunque no, como sociedad civil, creo que debe haber una mayor propagación del conocimiento para que también la comunidad en general pueda reaccionar ante las cosas que se quieren experimentar, ante los proyectos que se quieren hacer. Claramente cualquier individuo tiene derecho a manifestarse, ¿no? Y si debe haber una libre investigación o no, no nada más debe de yacer en el gremio científico, porque pues nosotros mismos vamos a validarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo te valido a ti y luego tú me validas a mí, ¿sale? Entonces estamos, claro. Y bueno, el mito de la ciencia libre de valores no epistémicos. Alude a que el científico, en el ejercicio de su profesión, esté exento de considerar valores humanísticos, sociales, éticos, filosóficos o cualquier otro valor que no sea netamente derivado de los datos duros y del conocimiento científico. ¿Esto es posible? Ustedes, esta diapositiva sí es muy filosófica, entonces aquí, por favor, sí participen. ¿Esto es posible? O sea, que no se fije en los valores. Que la ciencia debe ser libre de valores no epistémicos. O sea, si no son valores que tengan que ver con el conocimiento, a mí no vengas con tus valores porque no me importan. O sea, si es posible, sí es posible. Sí, ¿es posible? Sí, pasa todo el tiempo. Pero, ¿por qué es un mito? Es la pregunta. Esto es un mito. Es de la autocrítica de un científico. Pero realmente puede estar libre de valores. No. No se puede. No se puede. Si un científico se le ha inculcado la creencia de lo que importa verdaderamente es el conocimiento y la verdad, y no hay otra cosa que importe, puede hacer experimentos en animales sin sentir remordimiento alguno. Pero si un científico, por ejemplo, a usted, que veo que sí es más empática con el sufrimiento de los animales, va a estar más en contra de experimentar con ellos. No se lo va a permitir porque se va a sentir mal. O sea, lo que me refiero es que no solo existen paradigmas científicos, también existen paradigmas morales, en lo que cada persona tiene una noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Y eso viene desde pequeño. Claro. Y lo vas transformando todo el tiempo. Si eres una persona que se lo quiere dedicar a la ciencia, pero tiene dentro de sus conceptos de lo bueno, que la vida no debe ser, que la vida es igual en todos, tiene que ser igual de apreciar en todos los animales, en todos los seres vivos, le va a ser más difícil hacer experimentos con animales. Pero si es una científica que tiene como concepto lo bueno, lo que le digo, lo único que importa es la verdad, los animales son cosas, o es religioso, o los animales, como dicen, están al servicio para satisfacer las necesidades de los humanos, va a ver a los animales como cosas, y es como pasa. Yo no podría causar sufrimiento a un animal. O sea, veo que a los orangutanes o a los chimpancés les abren la parte del cerebro, están experimentados por cerebro totalmente abierto, yo ni siquiera lo puedo ver. Y yo imaginarme a los científicos que lo ven como una cosa cotidiana. Es cuando te das cuenta que sus concepciones de bueno y malo son totalmente diferentes a las tuyas. Y eso es lo que se tiene que ver detrás de todo tipo de acción, de todo tipo de investigación. Claro. Y es muy relativo. Claro. ¿Cómo Bueno. dices que está mal? O sea, nosotros abogamos a que nosotros partimos del axioma, muchos aquí creo que comparten lo mismo, de que lo importante es la vida. Y puedes hacer lo que sea mientras no lastimes a alguien más. Pero hay personas que no piensan eso. ¿Cómo tú
tú argumentas a favor de lo tuyo, ¿por qué ellos van a argumentar a favor de lo suyo? ¿Cómo podemos decir nosotros que ellos están mal cuando ellos también pueden decir que nosotros estamos mal? Nosotros queremos imponer esa idea. Lo podemos imponer en el caso de que debemos entender a todos que, por ejemplo, el daño a los mares, y eso nos repercute al final de cuentas a todos, nos puede dañar, pero al final de cuentas siempre está viendo que nosotros podemos ser dañados con eso. Al final de cuentas sigue poniendo al hombre como fin en sí mismo, no los animales ni nada, sino porque alguien está argumentando que si dañan los ecosistemas, es al final de cuentas se va a repercutir también a ti. No se está viendo, vamos a ayudar a la vida que no es... o vamos a respetarla, a considerarla. Se sigue argumentando a favor del ser humano. Hay que cuidar los ecosistemas y eso, no por el que sigan vivos o porque vivan felices y todo eso, sino para, al final de cuentas, que es algo que nos está afectando a nosotros también. Al final de cuentas sigue siendo una visión antropocéntrica. Sigue siendo lo mismo y sigue siendo triste. Pero yo siento que así se sigue operando y es la lógica que sigue prevaleciendo. Se podría decir entonces que es un proceso de deshumanización, incluso algo sutil, porque dice que se quitan valores humanísticos, sociales, éticos y filosóficos. Claro, eso no existe. Ajá, y aparte siento que es algo muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en los cuerpos militares. O sea, tú deja de pensar en eso, simplemente haz lo que se te dice, sigue el propósito. Obedeciste órdenes, ¿no? Creo que incluso, bueno, desde el lenguaje, a partir del que está hablando el científico, hay ciertas cosas que están implícitas, ¿no? Entonces es constitutivo, hay como una valorización implícita en la forma en la que se están expresando. Bueno, y esto como anécdota, mi hermano estudia física, entonces sí he tenido de repente ese tipo de pláticas, incluso respecto a la verdad, él considera que pues, es la ciencia pura. Perdón que te interrumpa, y ahorita que dijeron, mi hermano estudia física, alguien no pensó en automático, ha de ser un genio. ¿Ha de ser un genio? Bueno, pero algunos sí. O sea, algunas personas en cambio si hubiera dicho, estudia cocina. Qué padre. ¿No? Pero lo tenemos casi en automático. Sigue, por favor. Ha de ser un genio. Y en algún momento sí he encontrado una práctica que pone a, no sé, ciencias de ese tipo, como las matemáticas, por encima de otras. Y creo que eso ya es una valorización, ¿no? Entonces, desde la educación que están comentándose entre ellos, en el campo científico, digo, hay valores implícitos, ¿no? Entonces, esta cuestión de la autoridad es imposible. Claro, es un mito, ¿no? Qué bueno que quedó así de claro. Y solamente para retomar un poco lo que dijiste, estoy muy de acuerdo en que puede haber gente que considere y debemos considerar al otro solo por ser el otro, no por los beneficios que me dé cuidarlo, ¿no? Aunque bueno. Sin embargo, cuando dabas este ejemplo de cómo le hacen los científicos que están a cargo de proyectos, por ejemplo, donde abren los cráneos para ver igual las pulsaciones o la electricidad que fluye en los cerebros de... Sí, ellos lo hacen, pero nosotros ¿qué consumimos? La ciencia y la tecnología que compramos viene de algún lado, ¿no? No le hagan caso. Y entonces, eso fue como chan. Ah, no es cierto, es que ya se va a acabar la clase. Perdón, lo que les quiero transmitir con esto es que no solamente es válido decir yo no lo hago, ¿no? Que ya es un paso, o sea, decir tengo la oportunidad de hacerlo y no lo hago, sino ver, por ejemplo, voy a dar un ejemplo igual muy banal, el shampoo que yo me pongo es probado en animales, que sufren tanto o más como el animal al que le abrieron el cráneo para ver los neurotransmisores o para ver los impulsos eléctricos para sacar un antidepresivo al mercado. O sea, claro. Un vegetariano puede estar en contra del maltrato animal y todo eso, pero hay granjas, por ejemplo, de serpientes con las que se experimenta para producir las vacunas. Claro. Todas las vacunas han salido así. Claro. Con el estudio de animales, y a veces son estudios muy dolorosos para los animales. O sea, ¿hasta dónde estamos? Por ejemplo, la vacuna no es una vacuna contra el cáncer. Y tú estás en contra de eso, eres vegetariano, todo eso, y te da cáncer a ti. O sea, ¿hasta dónde puedes llevar tus principios para decir, no, se experimentó con animales, prefiero yo morir por el cáncer, pero no voy a hacer algo en lo que éticamente está en contra? Claro. Es muy difícil. Es muy difícil, nadie dijo que la bioética fuera sencilla, es de hecho un movimiento contracultural,
Ustedes que son filósofos seguro entienden esto así, porque luego a los biólogos se los explico y todos así, ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿No? Es un movimiento contracultural que no es sencillo, ¿no? Pero yo únicamente quería poner este ejemplo, que efectivamente hay cuestiones en las que cedemos porque yo necesito la insulina. Lo siento, no me importa que mueran miles de lo que sea para que haya llegado a mí, no me importa. Pero sí sería más fácil igual reaccionar ante la pregunta de, ay, malditos científicos, la verdad es que sí se pasan de lanza, porque sí nos pasamos, es un hecho, ¿no? Pero decir, ¿realmente vale para que yo me ponga un shampoo? O ni siquiera me había puesto a pensar que hay investigación cosmética que es de las mayores investigaciones a nivel mundial. Sí está por debajo de la investigación farmacéutica, pero eso no quita que no sean N cantidad de animales. Pero además es que creo que hay un problema, ¿no? Con la definición con la que empezó la diapositiva, ¿no? Justamente viene ahí como ¿Cuál? La cuestión. Para necesidades y deseos. O sea, yo estoy dispuesta a sacrificar a 5,000 conejos para tener cabello sedoso. Y luego ni queda sedoso, que es lo peor. Exacto. ¿No? Te lo ven, no, el comercial es bueno, pero nada más esto es una broma, ¿no? O sea, estoy siendo irónica otra vez, porque de todos modos no me queda sedoso. Sigue, por favor. Sí, o sea, justamente creo que ahí viene también parte del problema. O sea, el científico puede tener ciertos valores personales que evidentemente permean su investigación, pero además viene la parte justamente como sociedad civil, ¿no? Claro. Pobres animalitos, pero, o sea, compro toda la tecnología que los friega, compro todo lo que está probado en animales, uso zapatos de piel, o sea, etc. Yo los sigo incentivando, ¿no? Claro. Pero eso llega más lejos, ¿no? Por ejemplo, con lo que mencionaste de Hitler y todo eso. Cuando hablamos de seres humanos, los seres humanos pueden ser tan arbitrarios y tan locos. Hitler buscaba una raza superior y según él, la forma de conseguirlo, pues no tanto que era experimentar en gente, imitándole, no sé, en los ojos, quién sabe qué tantas cosas, o matando a los judíos porque ellos eran como la parte fea de la humanidad. Hay que matarlos para que lo bueno prevalezca. Pero antes de matarlos podemos experimentar en ellos. Los deseos son tan arbitrarios que dices, pues al final de cuentas también Hitler te puede justificar por su postura. Claro, solamente, bueno, ya para terminar la clase, porque ya nos tenemos que ir todos, solo quiero decir que esto podrían llevárselo como una reflexión para su vida, sabiendo que existen necesidades primarias y necesidades secundarias. Ahorita te doy la palabra y lamentablemente ya va a ser la última palabra que dé yo. Necesidades primarias y necesidades secundarias. ¿Todos necesitamos comer? Sí. ¿Qué comemos? Al menos la clase media, es otra pregunta. ¿Todos necesitamos abrigarnos porque si no nos morimos de frío porque ya no tenemos pelo? Sí. ¿Con qué nos vestimos? Eso es aparte. Que yo para mis necesidades primarias necesite estar sana para estar viva, no significa que necesite divertirme a costa de animales en un ruedo, ¿no? Entonces hay que plantearse esas cosas. Perdón, nada más le voy a dar la palabra a ella y te juro que, si es conmigo lo que quieres platicar, me acompañas al estacionamiento porque ya me tengo que ir, y si no, espero verlos otro día, me encantó estar con ustedes. Dime. Pues yo solo quería agregar que también algo que tal vez se puede escapar es que cómo se supone que estamos lidiando con la idea de finitud, ¿no? Con la muerte, o sea, porque todo esto es para prolongar la vida, como dé lugar, pero o sea, creo que hay un punto en donde también tienes que aceptar que somos finitos, ¿no? Y claro. que son formas en las que uno, pues, no sé, o sea, se crea como mentiras para poder seguir viviendo, ¿no? Y creo que al ir cuando te da cáncer, a ir a estas cosas donde te queman todos tus organismos, ya cuando te vas a... ¿Quimioterapia? Quimioterapia, ajá, que realmente pues no, es una farsa, entonces creo que son como maneras de ignorar que no somos inmortales. Bueno, pues me encantó estar con ustedes, ojalá hubiéramos tenido más tiempo, espero verlos en algún otro momento y muchas gracias por su participación. Chao. Información rápida, ya la siguiente sesión que tenemos ya sería la última de la sesión del curso como tal. En esta sesión hasta ahora tenemos confirmado al doctor Linares